Muy buenos días a todas y todos. Siendo las 11 horas con 26 minutos de este día 8 de diciembre de 2015, daremos inicio a la 45ª sesión ordinaria de este pleno. Para tal efecto, por favor, Secretaria Técnica, le pido haga el pase de lista de asistencia y la declaratoria de quórum correspondiente. Buenos días, comisionados. Para celebrar la 45ª sesión ordinaria de fecha 8 de diciembre de 2015, se encuentran presentes la comisionada Eva Baid Yapur, el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, el comisionado Javier Martínez Cruz, la comisionada Zulema Martínez Sánchez y la comisionada presidenta Josefina Román Vergara. Por lo tanto, comisionados, existe quórum legal para dar comienzo a la sesión. Muy bien, muchas gracias. Una vez que ha sido instalada esta sesión, haremos un receso. Muy bien, en este momento reanudaremos la sesión. Estamos entonces en el punto 2 del orden del día relativo a la lectura y aprobación del mismo, que ha sido previamente enviado por la Secretaria Técnica, y por ese motivo pido a mis compañeros omitir la lectura del orden del día y pregunto si hay alguna modificación en el mismo. Tiene el uso de la palabra el comisionado Luna. Muy bien, secretaria, por favor tome nota en el punto 27 del orden del día del bloque de negativas que se retira este asunto por el comisionado ponente. Yo tengo también dos observaciones que agregar. En el orden del día, secretaria, por favor, el punto 4 tendría que ser relativo a los comentarios, discusión y en su caso aprobación del informe de actividades 2014-2015 de este instituto, el cual se presentará ante la legislatura del Estado. Eso implica que el resto de los números se recorren, por favor. Así también, en asuntos generales, agregaría un punto número 2 de asuntos generales relativo al oficio 603 de la Dirección de Administración y Finanzas, a través del cual se busca autorizar los trámites para renovar la póliza de gastos médicos mayores de este instituto. Con estas modificaciones, si no hay alguna otra, les pido a mis compañeros, si están de acuerdo, aprobemos el orden del día. Aprobamos el orden del día en estos términos. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos con las modificaciones hechas al orden del día, precisamente la orden del día de la sesión de hoy. Muy bien, gracias. Estamos entonces en el punto 3 relativo a la aprobación del acta Infoem ORD 44-2015 de fecha 30 de noviembre de 2015. Si están de acuerdo, les pido a mis compañeros la aprobemos en sus términos. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el acta Infoem diagonal ORD 44 diagonal 2015 de fecha 30 de noviembre de 2015. Bien, como quedó enlistado en el orden del día como punto número 4, someto a mis compañeros la aprobación del informe de actividades 2014-2015 de este instituto, el cual ha sido previamente conocido por cada uno de nosotros y en su momento será presentado ante la legislatura del Estado, como lo establece la Ley de Transparencia del Estado. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto de el informe de actividades 2014-2015 de este instituto, que será presentado ante la legislatura del Estado. Comisionada Baid. A favor. Comisionado Luna. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el informe de labores 2014-2015 de este instituto para que sea presentado ante la legislatura de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Gracias.
Estamos entonces en el punto 5 relativo a la presentación por parte de la Secretaría Técnica del Pleno del proyecto de calendario oficial en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales del Estado de México y municipios para el año 2016 y enero 2017, para su análisis, discusión y en su caso aprobación. Si no hay comentarios, por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de calendario oficial en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales del Estado de México y municipios para el año 2016 y enero 2017. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Luna. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad el calendario oficial en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales del Estado de México y municipios para el año 2016 y enero 2017. Gracias. Es el turno de la presentación por parte de la Secretaría Técnica del Pleno del proyecto de calendario de sesiones ordinarias del Pleno para el año 2016 para su análisis, discusión y en su caso aprobación. Si no hay comentarios, por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de calendario de sesiones ordinarias del Pleno para el año 2016. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Luna. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el calendario de sesiones ordinarias del Pleno para el año 2016. Muy bien, gracias. Hemos llegado entonces al bloque de proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno y así es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1695 remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez respecto del municipio de Tlalnepantla de Vaz, proyecto en el cual la comisionada ponente propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1695 que remite la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Luna. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1695 revocando la respuesta del municipio de Tlalnepantla de Vaz. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712 y 1713 que yo misma someto a consideración de este pleno respecto del municipio de Toluca, proponiendo a mis compañeros revocar la respuesta del sujeto obligado. Por favor, secretario. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados a los que ya ha dado lectura la comisionada presidenta y que ella misma presenta a este pleno. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Luna. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución de los recursos de revisión acumulados 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712 y 1713, revocando la respuesta del municipio de Toluca. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1715 remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez respecto del municipio de Cuautitlán Izcalli, proyecto en el cual la comisionada ponente propone el sobreseimiento. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1715 que remite la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Luna. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1715 sobreseyendo el mismo. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1716 que yo misma someto a consideración de este pleno respecto de la Secretaría General de Gobierno del Estado de México, proponiendo a mis compañeros el desechamiento. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del
del proyecto de resolución del recurso de revisión 1716 que remite la comisionada presidenta. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Luna. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1716, desechando el mismo. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1724, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz respecto de la Secretaría General de Gobierno del Estado de México, proponiendo el comisionado ponente el desechamiento. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1724 que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Luna. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1724, desechando el mismo. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1740, remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez respecto del municipio de Ecatepec de Morelos, proyecto en el cual la comisionada ponente propone revocar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1740 que remite la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Luna. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 1740, revocando la respuesta del municipio de Ecatepec de Morelos. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1745, también remitido a este pleno por la comisionada Zulema Martínez Sánchez respecto del municipio de Valle de Chalco Solidaridad y proyecto en el cual la comisionada propone modificar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1745 que remite la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Luna. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1745, modificando la respuesta del municipio de Valle de Chalco Solidaridad. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1749, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz respecto del Poder Judicial, proyecto en el cual el comisionado propone modificar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1749 que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Luna. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1749, modificando la respuesta del Poder Judicial. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 1750 y 1751, remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez respecto del Poder Judicial y proyecto en el cual la comisionada propone modificar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución de recursos de revisión acumulados 1750 y 1751. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Luna. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos, emitiendo opinión particular el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, la resolución de los recursos de revisión acumulados 1750 y 1751, modificando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1754, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz respecto del municipio de Ecatepec de Morelos, proyecto en el cual el comisionado propone revocar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1754 que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Luna. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1754, revocando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1755, remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez respecto de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, proyecto en el cual la comisionada propone el sobreseimiento.
favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1755 que remite la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Comisionada Baid. A favor. Comisionado Luna. Comisionado Martínez Cruz. A favor con opinión particular concurrente. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos, emitiendo opinión particular concurrente, el comisionado José Guadalupe Luna Hernández y el comisionado Javier Martínez Cruz, la resolución del recurso de revisión 1755, sobreseyendo el mismo. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1759, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz, respecto del municipio de Capuluac, proponiendo el comisionado el sobreseimiento. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1759 que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionada Baid. A favor. Comisionado Luna. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1759, sobreseyendo el mismo. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1760, remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez respecto del municipio de Capuluac, proyecto en el cual la comisionada propone el sobreseimiento. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1760 que remite la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Comisionada Baid. A favor. Comisionado Luna. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1760, sobreseyendo el mismo. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1767, remitido por la comisionada Eva Baid Yapur, respecto del municipio de Capuluac, proponiendo la comisionada modificar la respuesta del sujeto obligado. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1767 que remite la comisionada Eva Baid Yapur. Comisionado Luna. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1767, modificando la respuesta del municipio de Capuluac. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1772, remitido por la comisionada Eva Baid Yapur, respecto del municipio de Capuluac, proponiendo la comisionada modificar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1772 que remite la comisionada Eva Baid Yapur. Comisionado Luna. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1772, modificando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1774, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz respecto del municipio de Xonacatlán, proponiendo el comisionado modificar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1774 que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionada Baid. A favor. Comisionado Luna. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1774, modificando la respuesta del municipio de Xonacatlán. Muy bien. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1777 que ha remitido a este pleno la comisionada Eva Baid Yapur respecto del municipio de Temamatla, proponiendo la comisionada ponente revocar la respuesta del sujeto obligado. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1777 que remite la comisionada Eva Baid Yapur. Comisionado Luna. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1777, revocando la respuesta del municipio de Temamatla. Gracias.
Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1778 remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández respecto del municipio de Ozumba, proponiendo el comisionado revocar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1778 que remite el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionada Baid. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1778, revocando la respuesta del municipio de Ozumba. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1782, remitido por la comisionada Eva Abaid Yapur respecto del Poder Legislativo, proponiendo la comisionada el sobreseimiento. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1782 que remite la comisionada Eva Abaid Yapur. Comisionado Luna. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1782 sobreseyendo el mismo. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1794, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz respecto del Poder Judicial del Estado de México y proyecto en el cual el comisionado propone modificar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1794 que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Luna. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1794, modificando la respuesta del Poder Judicial. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1811 que yo misma someto a consideración de este Pleno respecto del Poder Judicial del Estado de México, proponiendo a mis compañeros el desechamiento. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1811 que remite la comisionada Presidenta. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Luna. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1811, desechando el mismo. Muy bien, gracias. Hemos llegado al punto 28 del orden del día relativo a las negativas de información y desechamientos por recurso extemporáneo o anticipado. En este sentido, daré lectura a cada uno de los recursos a que se refieren los siguientes proyectos de resolución. El recurso 1690, remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez respecto del municipio de Tecámac, proponiendo la comisionada ponente que al ser negativa se orienta al recurrente. En el caso del recurso 1730, remitido también por la comisionada Zulema Martínez Sánchez respecto del municipio de Jiquipilco, que también al ser negativa propone ordenar entrega de información. En el recurso 1741, que yo misma someto a consideración de este Pleno respecto del municipio de Ixtapaluca, que también al ser negativa propongo a este Pleno ordenar entrega de información. En el recurso 1788, remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, respecto del municipio de Ixtapaluca, también al ser negativa, el comisionado ponente propone ordenar entrega de información. En el recurso 1789, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz, respecto del municipio de Juchitepec, al ser negativa, también propone ordenar entrega de información. En el recurso 1792, remitido por la comisionada Eva Abaid Yapur, respecto del municipio de Ayapango, al ser negativa, también propone ordenar entrega de información. En el recurso 1793, remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, respecto del municipio de Amecameca, también al ser negativa, el comisionado ponente propone ordenar entrega de información. Y el recurso 1802, remitido por la comisionada Eva Abaid Yapur, respecto del municipio de Atizapán, que también al ser negativa, propone ordenar entrega de información. Pregunto a mis compañeros si desean separar de manera particular alguno para su análisis o discusión, o podemos tomar la votación en bloque. Tiene el uso de la voz la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Gracias, comisionada presidenta. Quiero hacer un cambio en el resolutivo primero del recurso de revisión 1690.
para quedar de la siguiente manera. Resultan fundados los agravios y se ordena la búsqueda exhaustiva y, en su caso, la entrega de información. Muy bien. Como la comisionada ponente del proyecto de resolución del recurso de revisión 1690 lo ha solicitado, por favor, secretaria, tome nota de la modificación que en este momento se propone al resolutivo primero en los términos en que ha dado lectura. Con esta modificación, si no hay ninguna otra intervención, por favor, tome la votación en bloque. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto de los proyectos de resolución de los recursos de revisión pertenecientes al bloque de negativas de información y desechamientos por recurso extemporáneo o anticipado, a los que ya ha dado lectura la comisionada presidenta y con la modificación expuesta en el recurso de revisión 1690. Comisionada Abaid. A favor de todos los proyectos con la modificación al 1690. Comisionado Luna. Gracias. Comisionado Martínez Cruz. A favor de todos los proyectos con la modificación a favor del proyecto 1690 con la modificación propuesta por la comisionada Zulema. Comisionada Martínez Sánchez. A favor de todos los proyectos. Comisionada presidenta. A favor en el 1690 modificado. Comisionada, le informo que se aprueban por unanimidad de votos los recursos de revisión pertenecientes a negativas de información y desechamientos por recurso extemporáneo, con las modificaciones en el 1690 y emitiendo opinión particular el comisionado José Guadalupe Luna Hernández en el recurso de revisión 1741. Muy bien, gracias. Hemos llegado entonces al punto 29, relativo a la presentación por parte de la Secretaría Técnica del Pleno del seguimiento de acuerdos de este instituto. Por lo tanto, secretaria, téngase por presentados. Así, estamos en el punto de asuntos generales, y en asuntos generales el 30.1 es la aprobación del Pleno para la acumulación de los recursos de revisión, que le pido que liste. Comisionado, someto a consideración la propuesta de acumulación de recursos de revisión. El primero sería el recurso de revisión 1819 y 1820, que es sujeto obligado de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje Valle Cuautitlán Texcoco, y en este caso acumularía el comisionado Javier Martínez Cruz. El siguiente es el 1824 y 1825, el ayuntamiento es Nicolás Romero y acumularía también el comisionado Javier Martínez Cruz. Serían todos. En ese sentido, si pudieran emitir su voto de manera económica. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la acumulación de los recursos de revisión a los que ya he dado lectura. Muy bien. Estamos entonces en el punto 30.2 relativo al oficio Infoem DAF 603-2015, a través del cual el director de Administración y Finanzas de este instituto solicita la autorización para renovar la póliza de gastos médicos mayores. Tiene el uso de la voz la comisionada Eva Abaid. Gracias, comisionada presidenta. Puntualizar el acuerdo que se autoriza a realizar los trámites, por favor, y como siempre la recomendación que se haga apegado a la normatividad vigente y aplicable. Una vez tomado nota, por favor, secretaria, tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del oficio Infoem diagonal DAF diagonal 603 diagonal 2015, de fecha 4 de diciembre de 2015, mediante el cual se solicita autorización para realizar los trámites para la renovación de la póliza de gastos médicos mayores de este instituto. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Luna. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el oficio Infoem diagonal DAF diagonal 603 diagonal 2015, con la finalidad para autorizar que se realicen los trámites para la renovación de la póliza de gastos médicos mayores de este instituto, apegado a la normatividad vigente. Muy bien, muchas gracias.
Hemos agotado completamente los puntos del orden del día y por lo tanto, siendo las 12 horas con 46 minutos de este día 8 de diciembre de 2015, damos por concluida la 45ª sesión ordinaria de este pleno. Muchas gracias.